Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Del 1 estamos listos en adelante, del 1 en adelante. Vamos a leerlo así porque necesito que le entendamos. Yo leo el primero y ustedes me acompañan. El siguiente. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Léanme el 2, por favor. Sí, el 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Léame el 6. Cuando llegaron a la era de Nazón, Usa tendió su mano a la arca de Dios y la sostuvo, porque los reyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Siga leyendo. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Beer. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Siga, por favor. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar también a la casa de Obed-Edom de Eteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Por favor, léanme el 12. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom hasta la ciudad de David. Amén. Gracias. Bien, el tema de esta mañana es casas bendecidas. Casas bendecidas. Diga conmigo, casas bendecidas. A ver de nuevo, casas bendecidas. Este es el incidente que David ve con ojos dolorosos. Quisiera yo mencionar antes que el arca del pacto era como una caja. No era tan grande, era pequeña.
una caja cuadradita bañada en oro, que tenía una vara aquí y la otra acá, y solo debía de ser cargada por los sacerdotes y levitas. Nunca fue el plan de Dios trasladarla en carros de caballos, aunque fueran nuevos. La historia que estamos leyendo es que parece que David no tenía la instrucción o no conocía la palabra de cómo debía de trasladar el arca. El arca es el símbolo de la presencia de Dios. El arca, donde ella estaba, bendecía o ocasionaba muerte, temor o juicio, como en el caso de los filisteos cuando la raptaron, la llevaron hacia su pueblo y empezaron a utilizar el arca de una manera equivocada y a ofrecerle culto a sus dioses y utilizando el arca. El arca, una vez que Israel cayó cautiva y Israel tenía las situaciones dolorosas de no tener un rey espiritual, no tener un rey definido, un hombre de Dios, Israel perdió el control y la administración de la presencia de Dios. El arca entonces deambulaba, así como Israel se movía, el arca estaba en un lado, estaba en el otro. Los enemigos de Dios de Israel la utilizaban como burla. Por lo tanto, el arca estaba en un lado, estaba en el otro, estaba allá y estaba acá. Y ocasiona, por sí sola el arca se defendía. Por sí sola, el arca de Dios sola ocasionaba caos a quienes se burlaban de Dios. Los filisteos se burlaban de Dios porque Israel era subyugada por ellos, era llevada cautiva, era dañada los bienes del pueblo de Dios. Pero el arca se defendía sola. El arca ocasionaba enfermedades en los campamentos, tremendas situaciones ocasionaba en la vida de los enemigos de Dios. Yo creo que ustedes han leído los capítulos 4, todos los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Primera de Samuel y encuentran cómo estaba el arca. Pero David tenía una pasión, David era un adorador. Y David comprendía lo que contenía el arca. El arca era el símbolo de la presencia de Dios. Era la bendición de Dios entregada para administrar bendición, salud, prosperidad, éxito, progreso, sanidad, salud en todas las áreas de la vida del pueblo de Dios. Entonces David comprendía y quería traer el arca a su casa o al templo. Por eso este suceso es una situación bastante fuerte en la vida de David. Dice que el arca se deslizó porque los bueyes tropezaron. Entonces el muchacho quiso ayudar a agarrarla, tomarla para que no se cayera. Era preferible dejarla caer, ¿verdad? Pero el asunto es que el muchacho la tomó y el hombre quedó muerto. Y aquí comienza la historia que quiero narrar. Casas bendecidas. ¿Qué aprendemos de esto? Si el arca es el símbolo de la presencia de Dios, Dios está enseñando y el arca cae en las manos de Obed-Edom. Cuando hay una situación difícil, Dios viene y llega
un hombre adorador y dice, aquí está mi casa. Esta es mi casa. Yo ofrezco mi casa para que guarden allí el arca y la vienen a traer cuando tú, rey David, estimes conveniente. Era un adorador. Había una conexión entre el rey, que era un adorador, y el Obed-Edom, que era otro adorador, porque en su genética era adorar y servir. Y el plan es que sea instaurado, levantado el tabernáculo de David, que es adoración. El asunto es que aparece Obed-Edom. Obed-Edom en la Biblia significa servidor o uno que sirve. La presencia de Dios no está situada en un solo sitio. La presencia de Dios está para cubrir toda la tierra. ¿Dicen amén? Amén. La presencia de Dios no está situada solo en las 4 o en este lugar. La presencia de Dios debe estar en todas partes. Y Dios quiere bendecir la familia de Obed-Edom. Dios quiere bendecir a sus hijos. Dios quiere bendecir a sus parientes, a sus amigos. Pero para ello hay que tener un corazón abierto. ¿Qué hizo Obed-Edom para ser bendecido? ¿Qué trabajo hizo? Pues simplemente abrir el corazón, es decir, tener una relación de intimidad con Dios y ofrecer su deseo de tener la presencia de Dios en su casa. Yo quiero tener la presencia de Dios en mi casa. No sé si me están comprendiendo. Se trata de que debe haber una pasión de parte de papá, de mamá, el deseo de que Dios no solo sea nombrado el domingo en el templo, no solo sea nombrado o de reunirnos acá. Dios no tiene límite o un lugar predilecto que se quedó allí. Dios quiere habitar en nuestras casas, en nuestras familias. De eso se trata, de vivir, de habitar en nuestras casas, en nuestras familias. Ahora, Obed-Edom abre las puertas de su casa. ¿Quién era Obed-Edom? Era un servidor, era un hombre de los levitas. Vamos a leer algunos pasajes para que podamos entender. ¿Quién era Obed-Edom? Primera de Crónicas 13, 13 y 14. Primera Crónicas 13, 13 y 14. A ver, Sarita. 13, 13 y 14. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom Geteo, y el arca de Dios estuvo, como dice aquí, como dice, y el arca de Dios, como dice, estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, solo 90 días. Y bendijo Jehová la familia, la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. En otras versiones dice todas las cosas que tenía de Obed-Edom, de sus hijos, de sus descendientes, de todos los que habitaban en su casa. La vida de esa familia fue bendecida por Dios. Tan solo 90 días, el rumbo de esta familia cambió por la presencia de Dios. Oh, esto está tremendo, maravilloso.
y era palpable, se veía el progreso. En una semana, en otra semana cambiaban las cosas de la bendición. Las bendiciones de Dios para nuestra familia están en Cristo Jesús. Las bendiciones, Dios quiere bendecir a cada familia. En Cristo toda familia debe ser bendecida. Eso lo declaró a Abraham el Señor. Bien, leamos otro pasaje. ¿El 14? ¿O está el 14 allí? Ahí está el 14. Bien, vamos a leer capítulo 26 de Primera de Crónicas. Capítulo 26. ¿Listo? También fueron distribuidos los porteros de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, bueno, de los hijos de Asa, de los hijos de... Por favor, mejor avancemos al versículo 4. Los hijos de Obed, Edom, el primero, Semaías, el primogénito, Josabad, el segundo, Joab, el tercero, el cuarto, Sacar, y el quinto, Natanael. Sigamos leyendo cerca, el 5. El sexto, Amiel. El séptimo, ¿cómo se llamaba? El 8, ¿cómo se llamaba? Peul Daí. Porque, ¿cómo dice la última parte? Porque Dios había bendecido a Obed. ¿Cuántos hijos tenía? 8. Es posible que haya tenido más. 8. Y dice que Dios lo había bendecido. Diga conmigo, Dios me ha bendecido con los hijos que Él me ha dado. A veces que usted murmura, es que este cipote, esta cipota que se porta mal. Es que dice que Dios lo había bendecido. Dios nos ha bendecido con los hijos que tenemos. A ver, levante la mano acá. Diga conmigo, Dios me ha bendecido con los hijos que Él me ha dado. ¿Pueden decir amén? Claro que sí. Son una bendición los hijos. Y más abajo habla de los hijos, de los hijos de los hijos. Habla del versículo 8. Todos estos, de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y con sus hermanos, hombres robustos, fuertes. ¿Para qué? Para el servicio. No es que eran de boxeo, eran adoradores. Todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos, con sus hermanos, hombres, hombres robustos, fuertes para el servicio. 62 de Edom. Hombres, ¿cómo eran esos hombres? Fuertes. Para adorar, para bendecir, para servir. Glorioso el Señor. Capítulo 15 de 1 Samuel. Capítulo 15, Sarita, versículo 18 al 21. Y Jehová te envió, perdón, Sarita, Primera Crónicas, perdón.
Primera Crónicas. Gracias. Y con ellos, sus hermanos, del segundo en orden, a Zacarías, a Jaziel, Semaratmot, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaías, Maasías, Matatías, Elifeleu, Mitnias, Obed-Edom, ahí está Obed-Edom, y Jehiel, los porteros, así Emán, Afat y Etán. Estos Emán, Afat y Etán, que eran cantores, sonaban, tocaban címbalo de bronce, y Zacarías y Uziel, Semiramot y Jehiel, Uni, Eliab, Maasías, eran con salterios abajo. Obed-Edom tenían arpas afinadas y da un tiempo en la octava para dirigir. Quiere decir que había un orden de cómo celebraban fiestas a Dios. Este es el orden davídico que él tenía en el tabernáculo para realizar ceremonias a Dios. Las ceremonias a veces tenían, todos los días hay ceremonias en la casa del rey, todos los días. Todos los días hay fiesta, todos los días hay eventos, todos los días deben estar los músicos, todos los días debe estar el pianista, todos los días debe estar el que toque el arpa, todos los días debe estar el que toca la flauta, el saxofón, todos los días hay reuniones. Y en el silencio, después del almuerzo, después de un día agotado, el rey se tomaba un momento de relax y se descansaba, entonces venía a la adoración para el reposo del rey. Es decir, que había una escuela de adoración continua, y para eso están estos hombres que se levantan en el tiempo de David, y en este tiempo es cuando está Obed-Edom. Es un hombre de adoración. David es el que contagia al pueblo. David es el que influye en la gente para que pueda adorar. Diga conmigo, yo voy a influir para que la gente adore al Señor. Y no se ocupa gritar, si es lo que se necesita, es con nuestro ejemplo, con nuestro estilo de vida, hacemos una influencia poderosa para que podamos impartir adoración a los demás. Para que podamos bendecir adoración y los demás sean contagiados y entren en un avivamiento de adoración. Usted debe contagiar su ambiente de adoración. Hay ambientes hostiles, hay ambientes fuertes, pero la adoración rompe el hielo. La adoración rompe el hielo. Donde hay un hombre de adoración, hay rompimiento. Diga conmigo, donde hay una persona de adoración, hay rompimiento. Porque no solo es que adora, sino que ingresa al mundo espiritual. Cuando en esa atmósfera, en una familia, hay adoración. Cuando en un barrio hay una casa de adoración. Cuando en un barrio, en una colonia, en una avenida, en una calle, hay alguien adorando al Dios de los cielos, hay una atmósfera, hay una posesión, y los demonios son derribados, potestades caen. Cuando hay una casa de adoración, cuando alguien adora, cuando alguien está guerreando con la alabanza, cuando alguien está peleando con adoración, porque no solo adoramos, sino que también entramos en una guerra espiritual, y las potestades tiemblan cuando se levanta adoración. Por eso este es el tiempo de levantar adoración.
Este es el tiempo de levantar la adoración. Digo, este es el tiempo para que nos levantemos a adorar al Dios de los dioses. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Levante su mano conmigo y declare: yo me levanto en adoración. Yo me levanto en este nuevo año estableciendo adoración. Amén. Pero este Obed-Edom fue un hombre vivo. Vivo. Estoy hablando de adquirir el arca, traerla a la casa. Porque él era un adorador, era un portero. Ya explicaré que es un portero. No va a creer que es un futbolista. Era un portero celoso, muy celoso. Era músico, era adorador y era un portero. Un portero era una persona con dones de mayordomía. Un portero era una persona, yo hoy no tengo las llaves, me las quitaron ya. El que tiene llaves para abrir bodegas, para manejar los bienes de la casa del Señor. Este portero guardaba los utensilios de la casa de Dios, las cosas sagradas de los sacerdotes, las ropas de los levitas, todos los utensilios que ellos utilizaban para los ritos, donde celebraban al Señor. A eso le llamamos un portero, un servidor, un mayordomo, un hombre dedicado al servicio del Señor. Celoso, era un guardador. Cuando digo celoso, no entender la palabra celoso con el sentido pecaminoso, sino en el sentido de motivador e inspirador, a alguien motivador para cuidar los bienes de Dios. No sé si me explico. Era una persona que cuidaba los bienes, motivado en el amor del Señor, en el trato del Señor hacia los levitas, hacia los sacerdotes, de cómo oficiaban ellos los ritos. Celoso, cuidadoso o cuidando los bienes de Dios en la casa del Padre, motivador, inspirador a su alrededor. Él estaba entendiendo que estar cerca de Dios le traía bendiciones. El estar cerca de Dios me trae bendiciones. Amén. A ver, levante su mano conmigo y declare: el estar cerca de Dios me trae, ¿qué me trae? Bendiciones. Entonces, aparte de ser adorador, anhelaba estar cerca de la presencia de Dios. Y cuando hay alguna persona, una dama, algún joven, algún caballero, algún padre, algún hijo que desea estar cerca de Dios, sin duda que Dios le va a empezar a soltar bendiciones. Dios lo va a bendecir en todas las áreas de su vida. Primera de... ¿Hasta dónde leímos ahí? Hasta el 21. Hasta el 21, muy bien. Vamos a leer otro pasaje. Capítulo 16 de Primera Crónicas. 16. 4:15. 4 y 15. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que guardasen y confesasen y lo hacen, es decir, alabasen, bendijesen a Jehová nuestro Dios de Israel. El 4, ¿verdad? Leímos el 4. A ver si podemos leer el 15. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. Estas son bendiciones. Él hace memoria de su pacto. Dios en la adoración no se olvida de activar sus promesas. Cuando adoramos, activamos promesas.
Diga conmigo, cuando yo adoro, activo promesas. Eso significa hablar, adorar. Y de la palabra que Él mandó para, ¿cuánto mandó? 1000 generaciones. Oh, poderoso. Ahora, había 3 cosas, 3 elementos en el arca del pacto. 3 elementos. A ver, menciónenme uno. ¿Qué es lo que había dentro del arca? Sí, la presencia de Dios estaba allí, sí, correcto. Había una vara, la vara de Aarón que reverdeció. Era una vara pequeña que reverdeció. Fue un milagro, un respaldo. ¿Qué más había ahí? Estaba el maná, correcto, el maná, una pieza, una porción de maná. ¿Qué más había ahí? Había 3 cosas. Perfecto, estaba la palabra. 3 cosas. Diga conmigo 3 cosas. 1, la palabra. 2, el maná. Y 3, la vara de Aarón que reverdeció. Porque hay varias varas. Está la vara de Moisés y esa no está aquí. Estos 3 elementos, ay, esto es tremendo, mire, maravilloso. Estos 3 elementos son un equipo para bendecirnos. Son un equipo que despiertan actitudes poderosas que nos van a transformar, nos van a bendecir cuando pongamos en práctica nuestra adoración. Porque vamos, Dios bendice a Obed-edom, pero hay que saber lo que está haciendo Obed-edom. Un adorador debe saber lo que adora. Adoramos al Señor, ¿verdad? Amén, decimos amén, ¿verdad? Amén. ¿A quién adoramos? Al Señor. Y un adorador tiene que renovar. Tiene que renovarse. Un adorador tiene que renovarse. Tanto en alabanza, en adoración, en postra, la forma como se postra, la forma como levanta su mano, debe renovar. Las palabras debe renovar. Porque su espíritu es renovado. Cuando adora, debe haber un fluir de adoración. Usted es un río en la presencia de Dios. Diga conmigo, soy un río en la presencia de Dios. Cada día me estoy renovando. ¿Dicen amén? Y entro en una transformación. Porque como está la presencia de Dios, yo disfruto la palabra. Ahí está la palabra. Yo disfruto de la palabra, disfruto del maná, disfruto de la vara que da autoridad, que representa esa autoridad delegada, que sobresale sobre todas las varas. Por ello, en esta mañana, estamos aprendiendo de la adoración en nuestras casas. Las tablas representan la palabra. Obed-edom sabía que ahí estaba la palabra. La ley que había sido escrita por mano de Dios. Edom sabía que ahí estaba guardada la palabra. Y nosotros percibimos y nos movemos en esa palabra. Comprendemos cuando dice la palabra escrita en el corazón. Ya no escrita en tablas de madera o escrita en tablas de piedra, sino escritas en el corazón, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Porque es la palabra la que nos sostiene, nos alimenta. La palabra nos bendice, la palabra bendice mi familia. Diga conmigo, la palabra bendice mi familia. La palabra debe abundar en su casa.
Y cuando digo debe abundar en su casa, no quiero decir que esté pegada en todas las paredes. No. Así como cuando uno se va a quitar el cabello y llega a la barbería y encuentra aquel montón de mensajes alusivos al cabello. La palabra tiene poder en la boca de un hijo. La palabra tiene influencia, influye en el ambiente. Pero estoy hablando de la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. La palabra debe abundar en el corazón. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí hay una manera de cómo adorar, aquí hay una forma de cómo fluir en la presencia de Dios, a través de la palabra. Podemos fluir en la presencia de Dios a través de la palabra. Podemos fluir en la presencia de Dios en nuestra familia. Yo no estoy hablando de venir a fluir solo aquí en el altar. Estoy hablando de fluir en nuestras conversaciones en la casa. En la casa. ¿Qué se escucha en su casa? ¿Qué es lo que se escucha? ¿Qué es lo que nos oyen decir nuestros hijos en la casa? Qué silencio se hizo, ¿verdad? ¿Qué gritos se escuchan en la casa? Cuando uno acostumbra a gritar, todo grita. Si tú gritas, tus hijos te van a gritar. Si tú no gritas, tus hijos no van a gritar. Si tú bajas la voz, ellos van a bajar la voz. Tú eres el modelo. El papá, la mamá es el modelo. No es el gritar el que da la autoridad. Es cómo lo dices. Es cómo lo dices. Antes, ¿cómo le decían a usted? Aquí mando yo. No necesita decir aquí mando yo. Solo está la orden. La palabra tiene poder. No necesitas un cabo, ¿cómo se llama? Un tolete para darte autoridad. El Señor te dio autoridad. No tienes que gritar, solamente di la palabra. Y tus hijos obedecerán. Sí, pero es que este cipote está acostumbrado, este niño está acostumbrado a que si no le hablo 4 veces, 5 veces, pero ¿quién lo mal acostumbró? ¿Quién le dio ese patrón? ¿Quién le ha hecho entender que tengo que repetir 5 veces? Y la última vez es con micrófono abierto. Es decir, todo el mundo va a escuchar, el vecino no, pero bájale la voz porque te escuchan los vecinos. No necesita gritar porque de arriba le escuchan. El papá de los cielos le escucha. Los gritos es falta de autoridad en nuestras vidas. Mandemos sin gritar, ordenemos sin gritar. ¿Pueden decir amén? Amén. Es que si no lo entiende, si entiende. Qué silencio. ¿Qué es lo que se escucha en su casa? Es la presencia de Dios, que a la hora de comer, cada quien se va con su comida al cuarto. Cada quien agarra su, ¿cómo se llama? Su plato y se va. ¿A dónde se va? Al cuarto. A aprender el tele. No, hoy no ocupan tanto el tele. No ocupan el tele, no ocupan el plasma, lo que ocupan es el celular. Y ahí están comiendo y hasta se equivocan. Se llevan el teléfono a la boca. ¿Ves? No era el teléfono, ese no es.
perdido la acción de gracias a la hora de reunirnos a la mesa. No disfrutamos los alimentos. Estamos locos por salir, pero no a disfrutar, a desgastarnos los ojos, a desgastarnos el cerebro, a estar ahí viendo cositas. Yo no digo que no sea, que sea malo, yo digo que todo debe ser bajo control, debe ser supervisado, debe ser con horario, debe ser con tiempo, porque no es todo el tiempo para estar en ello. Debe haber un orden, de lo contrario, lo que va a entrar es un desorden y un mal estilo de vida para nuestros futuros. Y la promesa es que duren 1000 generaciones, nuestras generaciones, los que salieron de nuestros lomos, los que salen de tu vientre, son para que duren. Dicen amén, amados. Amén. Son para que reflejen la grandeza de Dios, porque Dios ha prometido cosas grandes a tus hijos. Amén. Dios ha prometido grandes cosas a tus hijos. Dicen amén, amados. Amén. Abogados, ingenieros, empresarios, aviadores, los futuros presidentes de Honduras, los futuros alcaldes de la ciudad, los futuros hombres de reino. Pero hay que educarlos, hay que prepararlos. Con malos hábitos no llegan lejos, no llegarán lejos. Tenemos que inducirlos al bien, y no hay manera. La mejor manera es adorando. Un padre adorador induce adoración a los hijos. Un padre adorador bendice a los... Un padre que va y pone, ¿cómo se llama? La adoración, enciende la radio o enciende el celular con adoración, no con las canciones conocidas del mundo, sino con la adoración. Entonces el ambiente cambia. El ambiente cambia. No, hombre, de aquí vamos a salir a celebrar a mediodía. Vamos a ir a comer juntos. Pero no es solamente hoy al regresar, sino que va a ser siempre. Yo sé que por las situaciones de no poseer, de no estar en la casa muchas veces, pero el domingo que está en su casa, ese día celébrenlo. Ese día celébrenlo con sus hijos. Este es el día que nos dio el Señor para celebrarle al Padre juntos en armonía. La vara de Aarón es el sacerdocio activado en la vida de las casas, en la vida del papá, que hay en la relación del sacerdocio. ¿Qué es lo que contenía el sacerdocio? Salmo 33, perdón. Salmo 133. La vara de Aarón significa las bendiciones, la unción para ministrar. La cabeza está ungida, está bendecida. La cabeza, el sacerdote, está bendecido. Él está apropiado para bendecir la casa. Salmos 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es bueno habitar juntos, pero más que juntos, en armonía. Sigamos leyendo. ¿Cómo es? Es como el la unción, óleo, unción, aceite. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. La unción del Padre corre a los hijos. El Padre es puesto para bendecir. La Madre es puesta para bendecir. Hay unción para que bendigas a tus hijos. Amén. Allí en tu casa puedes celebrar y dar bendición a tus hijos. Eso es lo que significa. Tú tienes vestiduras sacerdotales del Padre para bendecir. Un padre es creador de relaciones. Un padre es creador de relaciones armoniosas.
Un padre imparte relaciones de armonía a la familia. El aceite es una especie de olor aromático que se regaba por toda la habitación, y eso es lo que portaba el sacerdote. El padre porta un olor fragante, quiere decir la dulzura del amor, la dulzura del amor. Tenemos un padre dulce, lleno de amor. Un padre que nos da amor, un padre que no tiene odio, que no tiene rechazo, que no tiene daño, que fue sanado. Ese padre imparte amor. El aceite de la unción, el aceite de esta unción es tan fuerte que derrite el odio y el rechazo huyen de su presencia. Un padre debe ser perdonador. Un padre debe ser perdonador. Tú tienes que ser perdonador. Amén. ¿Decimos amén? A veces porque nuestro orgullo ha sido tocado, no queremos a veces perdonar. Un adorador que no perdona todavía no ha llegado a ser adorador. Tiene que aprender a perdonar. La bendición es tan fuerte que el olor se riega por todo lugar. Dios le da autoridad basado en amor. Dios le da autoridad basada en amor. Diga conmigo, Dios me da autoridad basado en amor. Porque entonces yo estaría con una vara o con un grito, con el juicio. Dios a nosotros nos perdonó en Cristo y no tenemos juicio sobre nuestra cabeza. Lo que tenemos es una unción de amor en nuestra cabeza. Amén. Ya no hay juicio sobre ti. El Señor te redimió del juicio, te quitó el castigo. Ahora lo que hay es amor sobre ti. El Señor te perdona. El Señor perdonó todas tus iniquidades, todas tus heridas, toda tu maldad quedó excluida. Ahora eres recibido como hijo. Él te perdonó. Haz lo mismo tú con tu familia. Dios te ha bendecido para que seas de bendición. Amén, amén. Para que seamos de bendición. El Padre puede impartir gozo, alegría, celebración, puede crear vínculos, relación de vínculos. El maná es el pan de Dios en el desierto, con el cual sostenía a Israel cuando venía a la tierra prometida. Significa el rema de la palabra, es el sustento de la palabra. Somos sostenidos por la palabra. Somos sostenidos. Tenemos un alimento que nos ayuda a ser con todos los nutrientes del caso. Vamos a buscar unos pasajes que nos van a ayudar muchísimo. Salmo 119, 92. 119, 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Se da cuenta del valor de la palabra en el corazón? Si esta palabra no está en mi corazón, no es mi delicia. Una aflicción sentimental te puede dar un golpe fuerte a tus emociones. Por eso la palabra nos ayuda a dar el equilibrio en nuestras aflicciones. La palabra nos sostiene. No vivimos de las emociones, vivimos de la palabra. A veces somos tan sentimentales. En enero se hacen unos programas tremendos. Llenamos un libro, una libreta de apuntes de lo que vamos a hacer. Todo es emocional. Pero no, aquí debe haber un equilibrio de la palabra en nuestro corazón. Hay otro
otro pasaje que quiero que usted le ponga atención, el versículo 98. Versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Necesitamos sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? En la palabra. En la palabra de Dios. Diga conmigo, la sabiduría está en la palabra de Dios. Usted tiene enemigos, ¿cómo lo va a vencer? Los enemigos son sabios también. Son sabios y hacen guerra contra usted. Pero los dichos de la boca de Dios le han hecho a usted más sabio que ellos. Y ahora usted ha aprendido a pelear con la palabra. Alabado el nombre del Señor. Otro versículo, 103. 103. Versículo, perdón. 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Un aburrido diría, qué aburrido es estar escuchando al pastor. ¿A qué hora va a terminar? Pero uno que tiene deleite diría, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la comida que me espera a la mediodía. Amén, amén. Cuando estás apasionado por la palabra, te olvidas de los alimentos, te olvidas de lo natural. Pero cuando estamos saturados de lo natural, ¿y a qué hora va a terminar usted? Vale, que aquí no hay, ¿verdad? Aquí no hay, aquí están bendecidos. Nadie dice eso. Y si lo dicen adentro. Espero que no. Son más dulces que los tesoros naturales. No, hombre, si antes salían a las 2 de la tarde, ¿verdad que es cierto? Pero salían antes, a las 2 de la tarde. Y Rookie con la guitarra. Y va. Cuando eso toma lugar, la adoración se vuelve un ambiente poderoso. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén, amados? Amén. Todo esto estaba, ¿dónde estaba todo esto? Estaba en el arca. La presencia de Dios en el arca. Bien. ¿Cuál es el tema de hoy que voy a terminar? Casas bendecidas. ¿Cuántos hijos tenía Obed-Edom? 8. ¿Cuántos descendientes tenía? 62 años. Hijos. Hermanos, dice. Descendientes. Era un hombre muy entregado. Pregunto, ¿por qué no se murió Obed-Edom como se murió el otro? ¿Por qué no se murió? Porque estaba alineado. Estaba alineado. ¿Cómo estaba? Estaba alineado. Estaba en el orden. Dios ha eliminado de ti la muerte. Amén. Dios ha quitado la muerte. Ahora tienes vida de Dios. Amén. Puedes acercarte a Él con confianza. Ya no hay muerte en ti. No vas a morir al acercarte a Dios. Yo quiero esta mañana contagiar a toda familia. A todo padre y a toda madre que levante el proveer, la adoración, la acción de gracias, la alabanza y ser agradecido. Yo quiero que repitan estos 5
4 puntos, no, son 5 puntos. Diga conmigo, voy a levantar la adoración, la acción de gracias, la alabanza y ser agradecido. ¿Por qué ser agradecido? Cuando levantemos adoración, habrá un deleite. Y aunque se pongan la misma ropa, tal vez la misma ropa, estoy diciendo que no hubo compra de ropa el 24 ni el 31, sino ni tampoco no hubo zapatos, porque vemos al vecino que gracias a Dios compró ropa. ¿Y vos no compraste ropa? No compré, pero ando vestido, ando bendecido y estoy agradecido como ando. No ando los pantalones rotos, ni a los zapatos se le meten el agua. Estoy bien, estoy bendecido. Tengo mis padres vivos, estoy bendecido. Un hijo no debería de preocuparse de nada. ¿Cuántos me escucharon? Un hijo no debería preocuparse de qué? De nada. Solo de aprender a ser un adorador. ¿A qué más? A dar gracias y ser agradecido. Ser agradecido, que aprenda a dar gracias. Y si come 3 días seguidos frijoles, arroz, y al siguiente día otra vez arroz, cuidado con decir otra vez lo mismo, porque Israel guardó comida. Israel comió maná 40 años en el desierto, y cuando murmuró, en vez de ver comida, lo que tenía eran gusanos. Dios te ha bendecido con alimentos, da las gracias. Da las gracias. Tienes ropa, tienes calzado, da las gracias. ¿Cuántos dicen amén, amado? Y comes y comes y comes, y hasta te engordas un poquito más, unos kilos más, y gloria a Dios porque estás bendecido. Eso quiere decir que Dios te manda bendición. No murmures por lo que tienes. Dígale que está a su lado, ahí te hablan. Diga conmigo, yo no tengo problema, yo le doy gracias a Dios. Dicen amén, amado. Diga conmigo, gracias Señor. Gracias por lo que me da. Dicen amén. Gloria a Dios. Este nuevo tiempo que Dios te está preparando para toda la temporada que va a restar de vida. Aprende a disfrutar. Aprende a adorar como tienes y cómo lo tienes. Aprende a celebrar. Ahora, los padres son el inicio de la restauración del tabernáculo de David. Ningún avivamiento comienza afuera, comienza en la casa. Los avivamientos poderosos han comenzado en las casas, con uno. Y aquellos que tienen padres que todavía tienen un poquito de batalla, padres que no han sido redimidos, solo permanezcan orando, y Dios les va a bendecir y les va a dar la promesa. La promesa es, ¿cuál es la promesa? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dígalo de nuevo. Sí, no me llenaron. ¿Cuánto de 3? 1, 2, 3, a ver. A ver, ustedes levanten la voz. 1, 2, 3. No lo diga usted, bajen la voz. No, 3. No, allá atrás no escucho nada. ¿Al cuánto de 3? 1, 2, 3. A ver. Es que no me lo saben. ¿Eso es? A ver, hermano Jorge, venga, dígame. Creed en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa.
Bueno, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Gracias a Dios. Un último pasaje y termino. Hoy sí de verdad termino. Primera de Crónicas 26, 32. Crónicas 26, 32. Este es de la vida de Edom y dice, y sus hermanos, hombres valientes, eran 2.700 jefes de familias. Qué bonito, ¿verdad? Tremendo. Jefes de familia, los cuales el rey David constituyó sobre los rubenitas, los gaditas y a la media tribu de Manasés para todas las cosas de Dios y los negocios. Hombres, cabezas que eran valientes. ¿Dónde? En las familias. Dios se enfoca en las familias. Póngase de pie. Déjenme orar por